Buenos días, buenos días. Hoy venimos un domingo más. Aquí estamos, saludamos a las redes sociales y venimos a alabar y a glorificar al Rey de Reyes. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Filipenses 2:8. Sí, Filipenses 2:8. ¿Quién dice amén? Amén. Va. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. ¿De quién estamos hablando? Jesús. Del Señor Jesús. En estos días que acabamos de pasar, unos días de Semana Santa, que el mundo en este tiempo celebramos la Semana Santa. Hablamos de Jesús que dice que fue obediente hasta la muerte, pero no cualquier muerte, sino hasta la muerte de cruz. Entonces, en este versículo que quiere el Señor que resaltemos la obediencia. La obediencia que tuvo Él, siendo limpio, libre de mancha, siendo el cordero inmolado sin pecado. Dice que hasta la muerte de cruz fue obediente. ¿Por qué dice que hasta la muerte de cruz fue obediente? Porque Él era un hombre, Él era hijo de Dios, pero en ese momento estaba aquí como hombre, siendo hombre humano. Y así, y todo, Él obedeció hasta el final, sin temor, con temor, pero obediente. Si Él no hubiese sido obediente, nosotros no tendríamos la salvación. Ahora, Dios Padre conocía a Jesús. Claro. Por eso le dio esa comisión. Por eso cuando Él vino a este mundo, vino con ese propósito y lo cumplió. Dios nos conoce a nosotros. Dice que es desde antes de la creación. Entonces, el propósito que Dios ha dado a nuestras vidas, ¿podemos cumplirlo? ¿Somos capaces de cumplirlo? Sí, sí, porque Él no nos va a dar o no nos va a pedir más de lo que podamos hacer. Él nos conoce más que nosotros mismos. Así que reflexionemos en esto. Jesús fue hombre y siendo hombre, sabiendo lo que iba a pasar en su vida, fue obediente. Así que, ¿qué nos ha mandado a hacer el Padre Celestial? ¿Para qué nos ha llamado? Busquémosle. ¿Sabemos y entendemos nuestro llamado, nuestro propósito? Si no, busquémosle en las Escrituras, en su palabra, diariamente. Él nos habla, Él nos muestra en qué podemos ayudar, en qué podemos hacer. Así que ser obediente es algo muy grande para poder cumplir la palabra de Dios. Mira, yo pensaba en estos días, esta mañana decía yo, por Dios,
Mi casa ahora mismo es un caos. No porque esté en desorden espiritualmente, no. Es porque estoy mudándome y hay un desorden, hay un caos. Pero, ¿qué pasa? ¿Me quedo en el caos? ¿Me quedo en el desorden? ¿Espero que venga un milagro y resuelva ese caos? Yo tengo que empezar a andar, yo tengo que empezar a organizar, tengo que empezar a buscar el sitio de cada cosa. Así es nuestra vida muchas veces. Así estemos en los caminos del Señor. Cuando llegamos es un caos y cuando empezamos a caminar hay caos también. Pero ¿cuál es la importancia de esto? ¿Quedarnos en el caos o empezar a caminar y empezar a organizar todo lo que hay en ese caos? Para empezar a ver la luz, para empezar a entender todo lo que Dios tiene para nosotros, todo lo bonito, porque en el caos se ve feo, en el caos no entendemos, pero cuando empezamos a organizar, empezamos a ver las cosas bonitas, lo que Dios tiene, las bendiciones, pero tenemos que empezar a caminar, a andar. Así que con esta reflexión vamos a adorar a nuestro Rey Celestial y a pedirle que nos ayude en esta organización de nuestras vidas, en lo que estemos pasando, en lo que estemos luchando. Porque si somos obedientes y empezamos a caminar, veremos la luz celestial. Padre eterno, yo te doy gracias, mi Dios. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz, por aquello, Señor, tan grande, Señor, que moriste, Señor, por nosotros, Señor, por nuestra rebelión, Señor, por aquello, Señor, que no te agradaba, Señor. Tú diste a tu Hijo unigénito, Señor, y lo llevaste hasta la muerte de cruz, Señor Padre, que podamos entender, Señor, este sacrificio tan grande, el sacrificio de Jesús en obediencia, Señor Padre, porque Él sin culpa, sin merecerlo, lo hizo, llegó allí para poder cumplir la misión que Él tenía, para arrebatar las llaves del Hades, para ir allá y triunfar y darnos la salvación, porque tenemos salvación. Te damos honra y gloria, te damos, Señor, toda nuestra adoración, te damos toda nuestra, tú eres merecedor de todo, Señor. Dios Padre, la gloria, exaltamos tu nombre. Estamos muy agradecidos, Señor. Dígale, estoy muy agradecido, Padre, por ese sacrificio grande que hiciste en la cruz del Calvario. Dígale, estoy agradecido porque por ese sacrificio yo tuve salvación, tuve sanidad, obtuve liberación y vida eterna. Y estoy agradecido porque tú me escogiste, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenos días a todos. Saludamos también a las personas que nos ven por las redes sociales. Desde Lucena de Córdoba les estamos bendiciendo. Es una alegría, es un gozo poder compartirles hoy una palabra que Dios permite que la compartamos. Amén. Voy a empezar por algo que me tocó el día sábado, el día viernes, creo que fue el día viernes. Estaba yo en el balcón de mi antigua casa y vi cómo pasaban las diferentes procesiones, los diferentes pasos, ¿sí? Y
nosotros podíamos pensar, o yo pensaba, o todos pensamos, oh, qué manos de idólatras van acá, que mire, esa gente, si supieran que con todo eso están yéndose al infierno, pero el Señor me decía otra cosa. Me decía otra cosa, ¿qué estás haciendo tú para que esas personas vean la verdad? ¿Qué estamos haciendo las iglesias cristianas para que ellos, mire, por decir algo, las iglesias evangélicas en España, vamos a decir que un 3% de la población española, vamos a decir que 4%, pero los católicos son muchísimo más. Y veía yo en Lucena, vamos a decir que contando bien los cristianos evangélicos somos 200, vamos a decir que 400. ¿Cuántos miles salen detrás de esos pasos? ¿Cuántos miles celebran el silencio? ¿Cuántos miles es que yo veía a esa gente sufriendo con esos pasos encima? Un sacrificio. Y Dios me decía, ellos están engañados. ¿Por quién están engañados? Por el enemigo. Pero ¿qué estás haciendo tú? Me decía el Señor. ¿Qué estás haciendo tú para que esa persona se dé cuenta que están engañados? Y desde ese día mi clamor ha sido al Señor: Señor, tiene que darme una estrategia, tiene que enseñarme cómo. O sea, ellos creen en el Dios, en el mismo Dios, sí, en el mismo Dios que nosotros creemos, en Jesucristo. ¿Creen que Cristo murió? Creen que Cristo murió. ¿Creen que Cristo resucitó? Creen que Cristo resucitó. ¿Creen en Cristo milagroso? Sí. Después le meten a la Virgen, le meten a un montón de vírgenes, como 10,000. Pero en esencia, ellos creen en el mismo Dios. Entonces Dios me decía, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué estás haciendo tú para que esas personas vengan a inclinarse ante el Dios verdadero? Y yo le decía, Señor, yo es que no sé cómo hacer. Muéstrame. Entonces yo primeramente le invito a la iglesia a que Dios nos muestre una estrategia eficaz para poder llegar a esas personas. Asimismo, las personas que nos están viendo por las redes sociales, no nos detengamos en juzgar que son idólatras, sino miremos cómo podemos rescatar a esas personas para que vengan a los pies del verdadero Dios. No el Dios que está crucificado, no el que sacan andando, sino el Cristo que vive y que mora en nosotros, en nuestro corazón, y que mora en general en todo sitio y en todo lugar. Eso, y cuando uno se pone a mirar y analizar el sacrificio de Cristo, es que de verdad que le toca a uno el corazón. Le toca a uno el corazón. Yo me decía, bueno, primero, ¿cuánto sufrió el Padre? Ahí hay personas que son padres o madres, aquí también hay personas que son padres o madres. Cuando un hijo nuestro se enferma o le duele el dedo gordo o le da tos o tiene fiebre, nosotros empezamos a sufrir. Imagínense el Padre cuánto sufriría por el sacrificio que iba a hacer Jesús. Y luego cuando estaba allí haciendo ese sacrificio, que Él podía cambiarlo todo. Podía cambiarlo, porque tiene el poder, pero dijo, es que Él iba a morir por la humanidad. Y el Padre soportó todo lo que le sucedió a su Hijo. ¿Qué le sucedió a su Hijo? Mire, a veces nosotros nos quejamos, aquí y en todas las iglesias, es que la hermana Patricia me miró mal, es que a mí no me gusta lo que están hablando de Susi, a mí no me gusta lo que hablan de no sé qué, a mí no me gustó lo que dijo el pastor, y nos quejamos de tonterías cuando el sacrificio enorme de Cristo en la cruz es tan grande, tan grande. Cristo empezó primero, dijo, voy a humillarme, y se humilló delante de sus discípulos, delante de sus apóstoles,
lavándole los pies a aquel que le iba a traicionar. Eso no lo hace cualquiera y él lo hizo. Y luego va y cena con aquel que le iba a traicionar. Fue y comieron, repartieron el pan y todo y el vino en la mesa con aquel que le iba a traicionar. Tanto decía, aquel que meta el pan en la copa, ese es el que me va a traicionar. Él lo sabía. Y ¿tú crees que tú o yo, este me va a traicionar y ahora yo comiendo aquí, departiendo con él? Cristo lo hizo. Cuando estaba en el monte de los olivos, le dijo, muchachos, la cosa está fea, está complicada. Velad y orad para que no entréis en tentación y acompañadme que yo ya voy a orar. Confió en ¿a quiénes llevó? A los principales, a sus líderes, a los mejores de los 12, los puso ahí para que velaran con él. Y él fue a orar. Y estaba orando. Y dice que entró en una tristeza tan profunda y una situación tan mala que le salían gotas de sangre, que él sudaba gotas de sangre. Y mientras tanto regresó y sus discípulos estaban durmiendo. ¿Es duro? Es muy duro, es muy duro. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de que nos hacen, que no nos dicen, que no nos acompañan, que no están con nosotros? Y los pastores nos quejamos de que no vienen a la iglesia, que nos dejan solos. Nos quejamos porque el espíritu de queja a veces se apodera de nosotros y de las personas que nos están viendo por las redes sociales. Hay un espíritu de queja y Jesús se quejó. No se quejó. Le estaba ya diciendo, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Pero, Señor, que se haga su santa voluntad. Obediencia por encima de todo. Y fue y volvió a orar, y fue y pasó lo mismo, y fue y sucedió lo mismo. Los discípulos estaban durmiendo. Yo hubiera salido corriendo. Yo hubiera renunciado. Y luego dice que cuando él fue cogido, vino Judas y lo vendió. Después Pedro lo negó. Pero el sacrificio tan enorme de Cristo en la cruz es que es muy duro. Dice que le arrancaron prácticamente la piel de sus espaldas con el látigo romano. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviéramos sanidad. Dice que por su llaga fuimos sanados, por su llaga fuimos curados. Y luego le tapaban la cara y le golpeaban. Diga, tú que eres Dios, ¿quién te golpeó? Le pusieron unas ropas sucias. Le colocaron una corona de espinas, pero era una corona que rompía la piel y caía sangre. Luego lo llevaron ante el pretorio, allá delante de todo el mundo. Era un espectáculo. Hay cuenta como cuando viene un cantante aquí a España. Miles y miles de personas. Dice Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte? Pilatos quería aún voy a ver si lo puedo soltar. Ya lo han ultrajado, le han golpeado, lo han azotado. A ver si de pronto el pueblo se conmueve y permitan que lo suelten. Y ponen a un asesino, a un rebelde. A Barrabás lo pusieron. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y Jesús vio la humillación de todo el pueblo que hace 8 días lo había ensalzado y lo había levantado. Y el pueblo gritaba, suelten a Barrabás, ya ese, crucifícale, que su sangre caiga sobre nosotros. Todo eso estaba sufriéndolo Jesús. ¿Se quejaba? No. ¿Guardaba silencio? Sí. Estaba llevando todos los pecados, las maldiciones nuestras, los pecados,
Todo lo estaba llevando Cristo en la cruz. Luego lo crucificaron. Tuvo que llevar su propia cruz. Lo crucificaron. ¿Cómo lo crucificaron? Con clavos en sus pies y en sus manos. De espalda hecha nada. Clavos en sus manos. Y aún allí, el otro ladrón que estaba con él le daba caña. La gente que estaba a su alrededor se burlaba de él. Todos se burlaban. Los sumos sacerdotes hacían alegría, hacían fiesta porque habían logrado que crucificaran a Jesús. Y uno a veces se queja por las circunstancias que tiene que pasar, circunstancias económicas, sentimentales, de dinero, de trabajo, etcétera, etcétera. Pero Cristo dice que Él fue llevado como cordero al matadero y que no movió su boca, que no movió su boca. ¿Y todo este sacrificio para qué? Para que tú y yo tuviéramos salvación y vida eterna. Y dice que Él se hizo maldición para que tú y yo tuviéramos bendición. Fue allí latigado para que tú y yo tuviéramos sanidad. Y cuando yo hablo de tú, también hablo con los que están viéndonos allí después. Pero, ¿qué sucedió? Al final, diríamos, ya lo mataron. Ya murió, ahí llegó todo. Ese era el plan del diablo, ese era el plan de Pilatos, ese era el plan de todo el pueblo, y el pueblo se fue alejando. Cuando Cristo murió, Él no quedó en la tumba. Él dice que al tercer día resucitó. Y aunque pusieron guardas, y aunque pagaron dinero a los guardas para que dijeran lo contrario, dice que se le presentó a más de 500. No, ni siquiera sus discípulos creían. Pero se le presentó a uno, a otro, a otro. Y es tan evidente la resurrección de Cristo que aún 2000 años después, el mundo, creyente y no creyente, saben que es real, que Cristo resucitó, que la versión que pagaron los sumos sacerdotes de darle dinero a los soldados no salió adelante. Nunca la mentira sale adelante. Y Jesús resucitó. Y dice que después, cuando estaba resucitando, derrotó la muerte. ¿Y derrotó a quién? Al imperio de la muerte, que es Satanás. Derrotó a la muerte y derrotó a Satanás. Y dice que Él ascendió al cielo y luego está sentado a la diestra de Dios Padre. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Cristo murió por ti y por mí. Cristo resucitó por ti, por mí y por los que nos están viendo. Eso es real. Ahora, la pregunta que Dios nos hace es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Una fiesta porque Cristo resucitó y todos estamos contentos porque Cristo resucitó. Pero ¿qué es lo que quiere Dios que nosotros realmente hagamos? Vamos a Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Y vamos a leerlo hasta el 15. Y mire, lo primero que nos dice el Señor, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que nosotros pensemos, que nosotros vivamos, que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Eso nos está pidiendo el Señor. Eso dice en la palabra, dice, haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente. Está diciendo que nosotros tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo, de ser obedientes a Él. Lo hizo hasta la muerte de cruz. Nosotros a veces tenemos que pasar pruebas, tenemos que pasar dificultades. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Que aunque hay cosas que nos son difíciles, que nosotros seamos obedientes a Dios Padre, que seamos obedientes a lo que dice la palabra, que sepamos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Jesús hubiera podido decir: ¿sabe qué, Padre? Hasta aquí llego, hasta aquí ya no quiero más, yo no quiero seguir más adelante, que no quiero cargar la cruz, que ya estoy cansado, que ya no. Pero Él dice que fue obediente al Padre hasta la muerte de cruz. Y luego entonces viene lo bonito de esta historia. Lo anterior fue lo duro. Ahora, ¿por qué tuvo que morir? Porque la humanidad peca tanto, nosotros pecamos tanto, que la única forma era de que el segundo Adán viniera y restituyera lo que hizo el primer Adán. Y lo decía mi esposa, me lo comentaba, y es importante, nosotros cada día vamos entendiendo cosas, y creo que el martes hablamos. El primer Adán pecó en el huerto de los olivos, en el huerto del Edén. El segundo Adán empezó la redención de la humanidad en el huerto de los olivos. Allí Él sudaba gotas de sangre y empezó con su sangre a sanar la tierra y a hacer la restitución, la restauración de la humanidad. Y dice, en el 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hay que entender eso, que Dios no lo dejó el Espíritu Santo lo resucitó, y Dios no lo dejó en la tumba, pero lo exaltó al máximo y le dio el nombre sobre todo nombre. Y por eso es cuando dice: Padre, yo quiero que me bendiga en el nombre de Jesús. Padre, yo necesito la bendición para mi familia en el nombre de Jesús. Satanás, quiero que te vayas de mi vida en el nombre de Jesús. Hasta Satanás reconoce la importancia del nombre de Jesús. Dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. ¡Qué tremendo! Muchas personas no aceptan el nombre de Jesús. Satanás sí. Satanás le tiene temor al nombre de Jesús, le tiene miedo al nombre de Jesús, y lo comprobamos y lo vemos diariamente cuando oramos, cuando nos cubrimos con la sangre de Cristo, cuando en nuestra casa la cuidamos para que no entre Satanás, cuando hay liberación, cuando hay sanidad, en el nombre de Jesús. Cuando oramos por un enfermo, en el nombre de Jesús, porque ¿quién le dio el nombre? Dice que Dios hasta lo sumo lo exaltó, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Qué es doblar toda rodilla? Es reconocer que Jesucristo es el Señor. ¿Cómo se doblaban? O se arrodilla. Así era en la época de los feudales, se inclinaban. Entonces, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay un lugar donde no se reconozca el nombre de Jesús. Y Satanás es el primero en reconocer que el nombre de Jesús es poderoso. Y por eso dice que en el nombre de Jesús los demonios huyen, los demonios se van. Y dice, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Y luego dice en el número 12,
O sea, estamos hablando de qué debemos hacer nosotros después del gran sacrificio que hizo Jesús. Dice, por tanto, amados míos, como siempre, está hablando el apóstol Pablo, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis que obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué está diciendo? Ocupaos. ¿Qué es ocupaos? Estar pendiente de vuestra salvación. ¿Por qué? Porque podemos perder la salvación. Eso que la salvación no se pierde es un engaño de Satanás. La salvación lo está diciendo el apóstol Pablo, que tenemos que andar pendientes, que tenemos que andar ocupados, preocupados para cuidar nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. ¿Qué es temor? Cuando la gente peca deliberadamente, cuando a la gente le importa nada pecar, está descuidando su salvación, está perdiendo el temor de Dios. Está perdiendo. Y con temblor es que cuando uno le falla a Dios, le entra ese temblor, le entra la preocupación. Entonces nosotros, dice la palabra y le está diciendo que tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿Qué es cuidar nuestra salvación? El sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Tenemos que tomarlo para nosotros y cuidarlo con temor y temblor. No permitir, o sea, mire, Cristo murió. Al morir Cristo, fuimos sanados. Pero la sanidad es temporal. ¿Por qué? Porque al final morimos. Él se hizo maldición para que nosotros tuviéramos bendición. La bendición que tenemos aquí también es temporal. Podemos tener casa, carro, beca, todo, hijos, familia, padre, madre, etcétera, esposos. Pero eso es temporal. Se hizo maldición, nos trajo sanidad, nos trajo liberación. Claro que nos trajo liberación también. Y eso es temporal. Pero la salvación y la vida eterna es eterna. Jesucristo vino. ¿A qué vino Él? Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Cristo hizo por ti y por mí. Él vino, soportó todo. Soportó el látigo, soportó la humillación, hizo la obediencia a su Padre. Dios lo exaltó y hizo todo, ¿qué? Para que nosotros no tengamos la salvación y nos ocupemos de nuestra salvación. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros hacemos el bien a las personas, cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros hacemos una serie de normas que tiene el cristiano, ayunamos, oramos, etcétera, estamos cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Cuando a las personas les importa nada pecar, les importa nada desobedecer, les importa hacer su voluntad, no la de Dios, sino su voluntad, estamos perdiendo la salvación y estamos menospreciando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Dice, en el número 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Luego en el 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Está hablando el apóstol Pablo que estamos en medio de una generación mala, una generación perversa. ¿Y qué quiere? Que tú y yo resplandezcamos en el mundo. ¿Qué quiere? Que tú y yo resplandezcamos en el mundo. ¿Qué? Dice que seamos luminarias, que seamos luz, que las personas vean la luz de Jesús en nosotros, en todo lo que nosotros hagamos, en todo, no solamente cuando venimos a la iglesia, no solamente cuando estamos en mi casa, sino en todo. Dios quiere que nosotros seamos luminarias. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo, y la luz del mundo tiene que iluminar. Cuando nosotros iluminamos, estamos llevando en alto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es así.
Y por lo tanto, eso es lo que quiere. Él no quiere que lloremos porque Cristo hizo un sacrificio bueno. Si nos da ganas de llorar, gloria a Dios. Si nos da tristeza porque los otros sacan los santos, gloria a Dios. Si pensamos que la humanidad está mala, gloria a Dios. Pero Él quiere que nosotros seamos luminarias. ¿Seamos cómo? Luminarias, que llevemos la luz del mundo a todo lugar, porque si Cristo es luz, nosotros no somos luz, y dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo. Y ese sacrificio no podemos dejarlo en vano, sino tenemos que hacer que los demás vean la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso lo logramos llevando la palabra, hablándole a la gente y mostrando con nuestros actos de que Cristo habita en nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie. Aleluya. Cierra sus ojos, por favor. Paula, ¿me apaga la luz, por favor? Dejándome una. Yo quiero que usted en esta mañana se disponga. Mira, nosotros tenemos que entender la grandeza del sacrificio de Cristo en la cruz. Tenemos que entender que Cristo murió por ti y por mí en la cruz y que nosotros no podemos echar por la borda el sacrificio de Cristo. No podemos olvidarnos del sacrificio de Cristo. ¿Y cómo? No solamente hablando, sino con nuestra forma de vivir, con lo que hacemos. Dice que Él coloca en nosotros el querer como el hacer. Y nosotros tenemos que ser como Cristo hizo, luz del mundo. Decir, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cierra sus ojos, levante su mano. Padre de la gloria, hoy, Señor, reconocemos que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que necesito de ti, Señor. Reconocemos que necesitamos de ti, mi Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste tú en la cruz. Un sacrificio inmerecido por mis pecados, Señor. Perdona, Dios, mis pecados. Perdona, Dios, mis rebeliones. Perdona, Señor, que a veces te he fallado. Dile, Señor, perdona que a veces te he fallado. Hoy me presento delante de ti reconociendo que yo soy pecador. Reconociendo que a veces hago lo malo delante de ti. Pero hoy yo voy a la cruz, Señor. Hoy voy a la cruz y pongo mis faltas, pongo mis pecados delante de ti. Pongo mis faltas delante de ti y te digo, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios perdonador. Un Dios perdonador, y a ti te doy hoy gloria y honra en esta mañana. Reconozco el sacrificio de Cristo. Reconozco que tú eres Dios. Reconozco tu grandeza y tu poder. Y mi esperanza está en que tú vengas pronto por su iglesia, porque tú lo has prometido, Señor. Oh, Señor, hoy la humanidad celebra de una manera equivocada el sacrificio. Pero nosotros estamos reconociendo que Cristo murió. Diga, Cristo murió por mí en la cruz. Cristo murió por mí en la cruz, por mis pecados, por mis errores, por mis faltas. Y hoy me declaro limpio y acepto delante de ti. Me declaro limpio y acepto delante de ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque aunque no lo merezco, aunque no lo